En esta segunda parte del video vamos a ver ahora cómo es la sinapsis química en la placa motora, es decir, en la última neurona que hace contacto con el músculo, donde se denomina unión neuromuscular o placa motora. Vemos ahora cómo se realiza el proceso bioquímico para poder seguir transmitiendo el impulso nervioso que viene desde la última neurona hacia el interior de la fibra muscular. Primero, llega un impulso nervioso al botón sináptico de la neurona motora. Producto de esto, los canales del ion calcio dependiente de voltaje se abren, permitiendo que este ion ingrese desde el medio extracelular al medio intracelular de la neurona motora. El ion calcio provoca que las vesículas que contienen el neurotransmisor acetilcolina se fusionen con la membrana plasmática de la neurona motora y liberen el neurotransmisor acetilcolina al espacio o hendidura sináptica. Después, el neurotransmisor acetilcolina se une con los receptores ubicados en el sarcolema o membrana plasmática de la fibra o célula muscular. Como respuesta, los receptores activados se abren canales de iones de sodio, provocando que este ion ingrese del medio extracelular al medio intracelular de la fibra muscular. Producto de lo anterior, el interior de la fibra se carga positivamente y el exterior se carga negativamente. Se abren canales dependientes de voltajes para el ion sodio y se inicia el potencial de acción que recorre el sarcolema de la fibra muscular. Finalmente, la acetilcolina se degrada por la acción de la enzima acetilcolinesterasa en colina y ácido acético, provocando que se cierre el canal de sodio del receptor de acetilcolina. En este segundo video vamos a llegar entonces desde la hendidura sináptica, desde la placa motora, hasta la producción de la unión de los puentes cruzados, relativo a los filamentos de actina y de miosina, para ver cómo es la función y cuáles son los mecanismos de la contracción muscular. La contracción del músculo esquelético es un fenómeno mecánico que al final pues va a generar fuerza y se va a producir como resultado de varios fenómenos químicos desencadenados por un estímulo que en condiciones normales pues es un potencial de acción que proviene de una neurona motora. Ya hemos visto en videos anteriores la estructura macroscópica, el sistema membranoso, el sarcómero y las proteínas del músculo. Todos estos videos los pueden consultar en este canal, los dejamos aquí en la descripción. En esta ocasión vamos a ver cómo se lleva a cabo la contracción y relajación del músculo esquelético. Así que vamos allá. En condiciones normales, para que el músculo esquelético se pueda contraer, pues va a necesitar un potencial de acción proveniente de una neurona, llamada neurona motora alfa. Este potencial de acción será transmitido por medio de la sinapsis neuromuscular al llegar al músculo. Pero vamos a ver un poco más de cerca esta estructura que es muy importante. A grandes rasgos, podemos decir que en la unión neuromuscular o placa motora, como también se le conoce, se produce la liberación del neurotransmisor que es acetilcolina, que será el responsable de generar el potencial de acción de la célula muscular. Dicho potencial de acción se propaga por la membrana de la célula muscular gracias a los canales de sodio que permiten la entrada de carga positiva. Este video lo tenemos completo y a mucho más profundidad e igualmente se los vamos a dejar en la descripción. Si observamos ahora la célula muscular, la apertura de los canales de sodio permite la entrada de carga positiva. Ahora el potencial de acción se puede propagar por la membrana y a través de los túbulos T. La despolarización hace que los canales de calcio dependientes de voltaje del túbulo T
y los canales liberadores de calcio del retículo sarcoplásmico se abran, permitiendo que una cantidad considerable de calcio del medio extracelular y del interior del retículo pasen al espacio intracelular. También se ha descrito que estos canales de calcio pueden estar vinculados mecánicamente, por lo que la apertura de uno pues va a llevar a la apertura del otro. Veamos qué ocurre en los filamentos cuando el calcio se encuentra presente en el espacio intracelular. Bueno, una vez que el calcio ya está en el medio intracelular, iniciará una serie de eventos que llevarán a los filamentos de miosina y actina a interactuar de forma que se deslicen. Esto al final pues va a generar la contracción. Cuando el calcio está presente en el espacio intracelular, lo primero que hace es se une a la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina I cambien su disposición en el filamento delgado y dejan libres los sitios de unión a miosina en el filamento de actina. Debido a que estos dos son los eternos enamorados, es decir, existe una alta afinidad entre la miosina y actina, estas proteínas se aproximan y se unen, estableciendo así pues un contacto estrecho. En este momento, el ATP se hidroliza, dejando ADP más fosfato unidos a la cabeza de miosina. Es importante también mencionar que la hidrólisis de ATP también puede ocurrir antes de la unión de las proteínas. El siguiente paso consiste en que el fosfato es liberado por la cabeza de miosina, al mismo tiempo que la cabeza se mueve cambiando su ángulo y desplazando hacia unas micras al filamento delgado. Inmediatamente después se libera el ADP de la cabeza de miosina, al mismo tiempo que cambia nuevamente el ángulo de la cabeza y por lo tanto arrastra unas micras más al filamento de actina. A este proceso se le llama como golpe de fuerza. Al finalizar este paso, la miosina y la actina quedan fuertemente unidas, por lo que es a este momento como se le conoce como complejo de rigor. Posteriormente, se une una nueva molécula de ATP a la miosina, haciendo que la cabeza de miosina se separe de la molécula de actina a la que estaba unida. E inmediatamente la cabeza retoma su ángulo inicial. Debido a que existe una gran cantidad de cabezas de miosina, los ciclos en los que se encuentran, cada uno pues van a ser diferentes. Así el filamento delgado puede ser desplazado varias micras. Este proceso ocurre una y otra vez hasta que las concentraciones de calcio del medio intracelular pues disminuyan. Si las concentraciones de calcio en el medio intracelular disminuyen, el calcio se retira de la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina I regresen a su lugar original, cubriendo los sitios de unión a miosina del filamento de actina, lo cual lleva a que el filamento delgado regrese a su posición inicial, debido a que en estas condiciones la cabeza de miosina no puede interactuar con la actina y es entonces cuando el músculo se relaja. El calcio que está libre en el espacio intracelular es retirado a través de proteínas de la membrana. Uno de los medios que ocupa la célula es el intercambiador sodio-calcio de la membrana, a través del cual el calcio puede ser expulsado al espacio extracelular al intercambiarlo por sodio, que entra a la célula. Como podemos apreciar aquí en la animación, este es un ejemplo de contratransporte y saca un calcio por cada 3 sodios que ingresen. Otro medio también que ocupa la célula para retirar el calcio del espacio intracelular es por medio de las bombas de calcio, tanto de la membrana como las del retículo sarcoplásmico. La bomba de calcio de la membrana expulsa un calcio por cada ATP, mientras que las del retículo recupera 2 calcios por cada ATP. La función de estas proteínas llevará al calcio al exterior de la célula
y lo ingresa al interior del retículo sarcoplásmico para que esté disponible pues para la siguiente contracción. Muy bien, vamos ahora a recordar algunos de los eventos que son más importantes y más relevantes de recordar de este proceso de la contracción. Número 1. En condiciones normales, un potencial de acción desencadena la apertura de los canales de calcio de la membrana y del retículo sarcoplásmico. Número 2. El calcio es responsable de unirse a la troponina C para que la troponina I libere los sitios de unión a miosina. Número 3. La energía liberada del fosfato y el ADP desplaza la cabeza de miosina arrastrando el filamento de actina. Número 4. La unión del ATP a la cabeza de miosina le permite cambiar de sitio de unión. Número 5. Al retirar el calcio, las proteínas reguladoras regresan a su posición inicial y la contracción termina. En este video revisamos cómo se da el proceso que conduce a la contracción y pues a la relajación posteriormente del músculo esquelético. Es importante que nosotros analicemos cómo se produce la liberación del calcio y cuál va a ser su función, cuál es la función del ATP y en qué momento se libera esta energía para poder deslizar el filamento delgado. También es importante recordar qué proteínas son las que están involucradas en retirar ahora el calcio del medio intracelular. Muy bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por disfrutar con nosotros. Como siempre es un placer estar con ustedes. En este otro video vamos a reforzar, y con otro punto de vista, muy similar al anterior, el mecanismo de la contracción muscular. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP
dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción.